Estamos en el domingo tercero después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os jactéis de prudentes, a nadie devolváis mal por mal. Procurad hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridos, mas dejad a Dios el castigo, porque escrito está: remitidme a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque esto haciendo amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con la abundancia del bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, siguióle mucho gentío. En esto, un leproso acercándose le adoraba y decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al punto quedó limpia su lepra. Y Jesús le dijo: mira que a nadie lo cuentes, mas ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo en casa un criado que yace paralítico y sufre terriblemente. Jesús le dijo: no, yo iré y le curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas dilo solo de palabra y sanará mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo de la potestad de otro, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Oyéndole Jesús, mostró admiración, y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Yo os aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el centurión dijo: vete y hágase como has creído. Y en aquel punto sanó el criado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído estos milagros de estas personas que se acercaron a nuestro Señor con fe y que dieron pues por su fe testimonio de Dios y recompensa, pues nuestro Señor escuchó sus peticiones de esta persona que estaba leprosa y también de este centurión que vino a pedir por su criado y que también fue escuchado y que no quiso molestar a nuestro Señor porque él quería ir a su casa, pero nuestro Señor le dijo no. Este centurión le dijo: yo no es necesario, yo creo en tu palabra. Así que las gracias que Dios nos da son muchas veces efecto de nuestra fe, porque si nosotros creemos, Dios nos va a dar su apoyo, su gracia. Así que las gracias, la ayuda de Dios siempre tiene condiciones. Son condiciones que debemos respetar. O sea, si nosotros tenemos fe, si hacemos las obras que Dios nos pide, entonces Él nos va a dar sus gracias, su paz y esa serenidad que viene de haber hecho nuestro deber. Entonces, así que este leproso, que es símbolo de la enfermedad del alma, ¿verdad?, del pecado, entonces quedó limpio. Y este
este criado del centurión pues quedó curado, ¿verdad? Entonces, las gracias que Dios nos da son fruto, en cierta manera, de nuestras buenas obras y de nuestra fe. Así que eso de que por Dios es tan bueno que nos salva sin que hagamos nada, no es verdad. Dios quiere que hagamos algo. Ciertamente nuestras obras no merecen realmente las gracias que Dios nos da, porque esas no merecen plenamente, porque en cierta medida sí, pero principalmente fue Él que pagó todo eso por su pasión, por su cruz, pero Él quiere que por lo menos nosotros hagamos algo, ¿verdad? Y eso, en cierta manera, lo merecemos, sí, lo merecemos, pero no hay que decir que realmente todo eso viene de nuestro mérito, porque es Jesús que lo pagó en la cruz, y nosotros pues debemos hacer algo para que esas gracias nos sean aplicadas. Así es la condición que Dios pone, y el fruto pues de nuestras buenas acciones es que estamos en paz con Dios, estamos en orden con Dios, y eso nos da la paz, ¿verdad? Esa paz que todos necesitamos, ¿verdad? Esa paz del alma, que es el fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra atención por estar bien con Dios. Entonces, también la epístola nos dice pues tratar de estar en paz con el prójimo, de no ser amargos con los demás, de no querer vengarnos, y más bien a veces vencer el mal con el bien, ¿verdad? Porque las personas que son orgullosas quieren vencer el mal con el mal. Entonces, si alguien les dice algo mal, ellos responden más de una manera más agresiva, etcétera. Pero las personas que son buenas responden a veces de buena manera a aquellos que los tratan mal, y eso a veces hasta los apacigua y vence su orgullo y de esa manera pues en cierta manera los convierte en cierta manera el ejemplo de la bondad. Y esta paz que es el fruto de las buenas obras, pues es una condición de la vida cristiana, ¿verdad? Porque hay personas que no entienden la importancia no es la paz exterior, sino la paz interior, ¿verdad? Es que nuestra alma esté en orden con Dios y en paz. Porque una persona que está agitada interiormente, pues no puede hacer bien, por ejemplo, sus oraciones, no puede hacer bien sus deberes, y está como expuesta a muchas cosas, porque como no tiene paz, el demonio la agita más para que cometa errores. Entonces nosotros necesitamos tener claro que a pesar de todo lo que tenemos que hacer en la vida, no debemos agitarnos interiormente. A veces exteriormente sí estamos muy ocupados, tenemos trabajo, pero nuestra alma no debe agitarse, debe permanecer serena, y es necesario guardar esa paz del alma, que es una condición de la vida cristiana. O sea que toda la vida cristiana, para que sea posible, debemos guardar la paz del alma. La primera paz pues es evitar el pecado, ¿verdad? Porque cuando estamos en pecado pues no estamos en paz con Dios, por decirlo así, y tenemos esa incomodidad interior de estar como enemigos de Dios, ¿verdad? El pecado es eso. Entonces es la primera paz que debemos buscar, de estar en paz con Dios, por decirlo así, de no tener pecados mortales, de purificar los veniales y de corregir nuestras pasiones, nuestros defectos, ¿verdad? Porque nuestros defectos nos empujan al pecado. Así que no es suficiente decir, bueno, no hice un pecado, pero tengo que prevenir los pecados que pueden venir. Y eso se hace combatiendo nuestros defectos, nuestras pasiones, y eso nos ayuda a conservar la paz con Dios. Pero
no hay que ver la paz del alma como una forma de quietismo, ¿verdad? El quietismo es un error que fue condenado por la Iglesia, que consiste en a esperar que Dios haga todo, ¿verdad? Es el quietismo. O sea, Dios es bueno, entonces yo voy a dejar que Dios me ayude, que Dios haga esto, y yo no hago nada. Y entonces eso es quietismo, ¿no? Que pretender que yo tengo mucha confianza en Dios y que por eso voy a dejar que voy a esperar que Dios haga todo. Y eso está mal, porque Dios quiere que hagamos también, que luchemos y que hagamos esfuerzos, y que Él nos ayuda en medio de nuestros esfuerzos, ¿no? Como decía San Ignacio, hay que hacer todo como si todo dependiera de nosotros, pero hay que esperar todo como si todo dependiera de Dios. Así que al mismo tiempo debemos tratar de esforzarnos a portarnos bien, a hacer buenas obras, como si todo dependiera de nosotros, pero esperando todo como si todo dependiera de Dios, ¿verdad? Y es verdad, porque en realidad todo depende de Dios, es cierto, pero nosotros debemos también luchar. Y tampoco la paz del alma es la pereza, ¿verdad? La pereza, las personas inactivas que dicen no me molesten, yo quiero estar en paz, y porque no quieren hacer esfuerzos, ¿verdad? No quieren luchar. Y esa pereza que pues a veces es la paz que uno no tiene, la paz exterior, ¿verdad? Por ejemplo, uno tiene que a luchar, tiene que esforzarse, tiene que ir a hacer sus deberes, y exteriormente no tiene tal vez mucha paz, pero interiormente la puede conservar a pesar de sus actividades. Es lo que es difícil, pero es lo que debemos tender a lograr. Y después está la ausencia de sufrimiento. Hay personas que creen que la paz es nunca sufrir y nunca hacer esfuerzos, pero no, la paz es que no es eso. La paz interior, por ejemplo, nuestro Señor, cuando uno ve su cara en la sábana santa, se ve que es el varón de dolores, sufrió muchísimo, pero tenía paz. Se ve una gran paz en su cara, una serenidad, aún que ha sufrido mucho. Así que cuando nosotros sufrimos, no debemos agitarnos, no debemos ponernos a quejarnos, y a veces hay que llevar la cruz con serenidad, porque si una persona sufre y además se agita y pierde la paz interior, pues entonces puede desesperarse, puede blasfemar, puede decir cosas que después se arrepiente. Entonces, no, aun si sufrimos debemos permanecer en paz interiormente. Así como la Virgen de los Dolores, que cuando vemos en las imágenes de la Virgen que se ve que ella sufre mucho, pero está serena, no se agita interiormente, y esa paz todos la necesitamos. Nunca hay que perder la serenidad interior. Tampoco la paz es la comodidad por la comodidad, porque hoy la gente busca su comodidad, busca cosas que le gustan, y no, a veces hay cosas incómodas que debemos hacer, pero eso no nos debe quitar la paz. No es lo mismo. No es lo mismo que la paz interior del alma. Sí, la ausencia total de trabajo, ¿verdad? Eso es no es forzosamente la paz. La pereza no es la paz. La inactividad no es la paz interior. Una persona puede estar inactiva, pero en su alma no está en paz con Dios. Su alma no tiene la paz del alma, porque su conciencia le reprocha muchos pecados, tal vez. Pero la verdadera paz interior es justamente interior, y consiste en una paz más espiritual. Por ejemplo, la ausencia de pasiones malas, porque todas las pasiones nos agitan y nos hacen cometer errores, ¿verdad? Por ejemplo, la gula nos hace cometer pecados, la ira, ¿verdad? Es fácil que cometamos pecados. Entonces hay que pacificar nuestra alma de las pasiones malas, el orgullo, la envidia, todo eso nos agita interiormente y nos hace cometer errores.
es decir, pecados. Y entonces esa paz es la que debemos buscar, ¿verdad? Silenciar nuestras pasiones que nos agitan, que nos alejan de Dios, que nos hacen cometer pecados. Y entonces la estabilidad de corazón en Dios, la estabilidad de corazón y de la mente en Dios. Por ejemplo, cuando yo tengo fe, yo tengo mi inteligencia que está unida a la verdad de Dios, y eso es la verdadera paz, ¿verdad? Cuando yo estoy unido a Dios por la caridad, por el amor, en la oración, eso me procura la paz interior y yo estoy sereno. Una persona que está en paz con Dios es la que tiene verdadera paz interior. Una persona que está recogida en su corazón, cerca de Dios, esa es la verdadera paz, porque es interior y está en su corazón, en su mente, ese recogimiento, esa presencia de Dios, ¿verdad? Por eso, para tener una vida espiritual profunda hay que evitar la agitación, el ruido, y en los conventos religiosos, lo primero que se pide a las personas que están en un convento, pues es guardar el silencio, de tratar de permanecer cerca de Dios y no perder el pensamiento de Dios en nuestra vida. Pero esa unión con Dios se hace principalmente por la fe, por la oración, y que nunca hay que perder de vista, ¿verdad? Aun si tenemos problemas, aun si tenemos sufrimientos. Entonces los autores espirituales dicen que siempre la primera cosa que debemos conservar es la paz interior, a pesar de todo lo que nos pueda pasar. No debemos agitarnos interiormente, porque hay personas, por ejemplo, les duele una muela y empiezan a quejarse y a agitarse interiormente y no pueden soportar ese sufrimiento, y que no están acostumbrados a tener paciencia, y esa agitación interior es muy mala porque nos hace perder la lucidez interior y nos hace incapaces de hacer el bien y de conservarnos estables en Dios. Y es muy peligroso perder la paz, porque hay personas que hasta se desesperan, y esas personas que pierden la paz interior se desesperan, hasta se suicidan, porque no saben tener paciencia. Entonces, si uno tiene paciencia, no pierde la lucidez y no comete errores, porque hace las cosas bien, a pesar de que sufre, a pesar de que tiene preocupaciones, a pesar de que tiene una enfermedad. No pierde la lucidez de su inteligencia y no comete errores. Así que la Virgen María, cuando vio que crucificaron a su hijo, no se puso a gritar, no se puso a hacer cosas raras. No, ella permaneció serena, pero es dolorosa. La Virgen, la Madre, dolorosa. Es un dolor tan grande que no podemos comprenderlo. Pero no perdió la paz, Ese es el ejemplo que debemos seguir. En nuestra época, vivimos una época de agitación, donde todo es ruido, donde todo es movimiento, y que hay mil cosas que hacer. Esa es la vida moderna. Entonces, por eso es importante comprender la importancia de la paz del alma, que es una condición de la vida cristiana. Así que no hay que menospreciar esa serenidad, y no confundirla con cosas que no son, ¿verdad? Entonces, a veces debemos sufrir y llevar nuestra cruz en paz, con serenidad, sin quejas, sin agitación interior, para no perder la lucidez y no dejarnos llevar por las pasiones que nos agitan, porque decimos, es que ¿por qué me pasa esto? No es justo, ¿por qué Dios permite esto? Y ¿por qué? Empezamos a agitarnos, y entonces vamos a comenzar a decir cosas que no son correctas, o incluso a hacer acciones, porque hemos perdido la paz interior. Entonces, cuidado,
¿verdad? Esa es una condición de siempre. Toda la vida debemos guardar la paz interior, ¿verdad? Aunque caiga una bomba atómica aquí a 10 kilómetros, no debemos agitarnos, debemos permanecer en paz, permanecer cerca de Dios, no perder la confianza, no decir cosas o dejarnos llevar por las pasiones, ¿verdad? Eso es cuando uno pierde la paz. Entonces, en la paz uno tiene el uso cabal de la inteligencia, la memoria, de la voluntad, y uno está en un estado de conciencia que es cabal, que es esencial a la vida espiritual, ¿verdad? En la vida espiritual debemos tener una conciencia recta de las cosas. Entonces, es muy importante eso. Vemos que en la vida de los santos, los mártires que iban a ser martirizados, siempre permanecieron serenos y con mucha fortaleza, sufrieron mucho, pero no se agitaron, no empezaron a perder la confianza. Entonces, la estabilidad de las virtudes teologales en nuestra alma, fe, esperanza y caridad, son las que nos unen a Dios más directamente. Entonces, esas virtudes deben estar estables, ¿no? Si yo empiezo a perder la fe porque perdí la paz, o empiezo a perder la confianza, la esperanza, porque también perdí la paz, o incluso puedo perder la caridad, el amor a Dios, porque hay personas que dicen, no, es que Dios no me quiere, es que Dios me ha abandonado, entonces me pasan cosas, y entonces pierde la paz y pierde el amor a Dios. Entonces, el demonio y los suyos a veces golpean con tal estrépito furioso a la puerta de nuestra alma, con persecuciones, con ruido, agitación, pasiones, sufrimientos, para que salgamos de nuestra confianza, para que perdamos la paz y la unión a Dios, y caigamos fuera de nuestra alma en manos de sus pasiones, los sentimientos malos, la desesperanza. Así que aun si el demonio golpea, por decirlo así, a la puerta de nuestra alma, y él sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Eso se llaman persecuciones. Hay gente mala que a veces ve que una persona ama a Dios y la molesta, la persigue, le crea problemas. Entonces, si esa persona se impacienta o comete errores, entonces el demonio ya logró su objetivo, que es hacerle perder la paz. Así que nunca perdamos la serenidad cuando estamos en presencia de personas que se portan mal o que nos persiguen. Entonces hay que guardar la serenidad. Repito, Jesús, el varón de dolores, ¿verdad? Varón de dolores, en toda su pasión, si leemos en el Evangelio, siempre guardó la serenidad. Nunca dijo cosas exageradas. Nunca perdió la serenidad espiritual. Entonces, el demonio se sirve a veces de personas para inquietarnos, de las malas personas o de la gente que puede ser orgullosa y que nos molesta porque no le gusta que amemos a Dios o que nos portemos bien. Entonces eso les molesta, sobre todo si tienen mala conciencia ellos de su vida, pueden tratar de inquietarnos, y para ellos es una victoria, ¿verdad? Que una persona buena pierde la paz. Ellos lo ven como una victoria, decir, no, es que ya logré que se impacientaran. Entonces, también la paz nos ayuda a discernir lo que pasa en nuestra alma, ¿verdad? Porque a veces hay pensamientos que nos vienen y no sabemos si vienen bien de Dios o vienen del demonio. Entonces debemos discernir si ese pensamiento que me vino es bueno o es malo. Entonces, si yo estoy agitado, si no tengo paz, no voy a discernir si viene de Dios o del demonio. No voy a tener la lucidez para ver las cosas. Entonces es necesario tener esa paz para ver qué pasa en nuestra alma, y a veces tomar decisiones, o qué voy a hacer o qué no voy a hacer,
necesitamos un poco de serenidad para eso. Entonces una de las grandes medios de guardar la paz es la vida de oración y decir el rosario, no decirlo de una manera automática, sino decirlo con fe, con mucha piedad, no sentimentalismo, pero sí fe y amor a Dios. Y eso hace que nuestra alma se fortifique. Una persona que reza bien, su alma se vuelve más fuerte. Por eso todos los días debemos rezar, porque eso fortifica nuestra alma y esa fuerza interior nos hace conservar la paz y nos ayuda a que las acciones de nuestra vida estén animadas de la fe. Porque como somos hombres, siempre tenemos la tendencia a olvidar, a disiparnos, a distraernos. Entonces todos los días debemos alimentar esa mechita, como esas lámparas que les ponen aceite, y si no le ponen aceite, pues se va a apagar esa lamparita. Entonces hay que todos los días añadir aceite, y así es nuestra alma. Todos los días hay que añadir el aceite de la oración para que la velita no se apague, para que la flama no se apague y permanezca prendida y bien luminosa, porque tiene mucho aceite. Y ese aceite, si nos olvidamos de poner ese aceite, esa flama se va a disminuir, se va a apagar. Así que la presencia de Dios en nuestra alma se alimenta con la oración. Y si no rezamos, nos vamos a volver como la gente del mundo, como la gente mundana, como la gente que vive solo por las cosas materiales. Y ciertamente tenemos necesidades materiales y hay que ocuparse de eso, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cerca de Dios en la paz. Es la condición para que Dios no se vaya, que Dios no se ausente de nuestra alma, tener la paz del alma. Y en un mundo que vive en el pecado, en la agitación, eso el demonio quiere que en la sociedad haya mucho ruido, que la gente siempre esté fuera de sí, mientras que la paz del alma es vivir dentro de sí. Y eso es lo que es más difícil, ¿verdad? A veces conservar esa serenidad, esa vida interior, que es muy importante que la busquemos. Aun si pues hay personas que tienen muchas actividades por su deber de Estado, por necesidad, tienen que trabajar, pero no hagan las cosas con agitación, guardando la paz interior, sin agitarse interiormente y no desesperar, porque a veces la vida es difícil y uno dice, ya esto es suficiente, ya no puedo más, etcétera, y pierden la paz. Entonces comienzan a cometer errores o pecados y pierden la presencia de Dios en su alma, que es la primera paz que debemos tener. Lo que nos da más paz es saber que Dios está en nuestra alma por la gracia y por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y ya las más virtudes están al servicio de las virtudes teologales. Las otras virtudes que nos hacen ocuparnos de las cosas terrenas son buenas, por ejemplo, como la prudencia, la justicia, la fortaleza, pero se alimentan de las virtudes teologales. Entonces, las virtudes cardinales están al servicio de la fe, la esperanza y la caridad. Así que no olvidemos esto, si no vamos a perder la paz y vamos a perder la fuerza del alma, que es Dios. Pero Dios se hace presente por las personas que rezan, las personas que comulgan, que reciben los sacramentos. Entonces Dios se hace presente en su alma, y por eso una persona que ha recibido esos dones es como una persona que trae un vaso de agua que está casi lleno y camina con cuidado para que no se desparrame esa agua en el piso. Así una persona que ha recibido gracias, que por ejemplo cuando dice bien su rosario, cuando ha comulgado, cuando ha ido a misa, debe no desparramar esas gracias que ha recibido por la disipación, por la agitación, por la falta de atención. Y
y la falta de conciencia, la presencia de Dios en nuestra alma. Después nos olvidamos de que acabamos de recibir esas gracias y ya al ratito ya estamos hablando, diciendo tonterías y ya perdemos el fruto de esas oraciones, perdemos el fruto de esas gracias que Dios nos ha dado, las desparramamos porque nos disipamos. La disipación del alma pues es perder la paz, perder la unión con Dios, y eso es muy malo. Así que tratemos de vivir toda nuestra vida así como con un vaso de agua lleno, caminamos con cuidado, pero es una actitud interior, no es una actitud también un poco exterior, ¿verdad? Porque necesitamos también tener una cierta serenidad exterior, si es posible, evitar mucho el ruido, la agitación, si es posible, pero si no es posible, de todos modos, interiormente guardar esa paz y no perder el fruto de las gracias de Dios y la presencia de Dios, mantenerla en nuestra vida y progresar, no solo decir, es que hoy recé, pero no, cada día debería ser mejor, cada día deberíamos tener más esa presencia de Dios y entonces estamos progresando, estamos mejorándonos. Así que vamos a pedirle a la Virgen María en esta misa, le pidamos a Nuestra Señora que es el modelo de la paz del alma y de hecho pues todas las personas que han tenido, por ejemplo, los niños a los cuales se les apareció la Virgen María, pues eran niños que eran ejemplos de serenidad, de paciencia, de bondad, porque vieron a la Virgen María y les quedó impresa en su alma esa paz que ella tiene y que nos puede comunicar si se lo pedimos en nuestro Santo Rosario. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.